Bendiciones, amados hermanos, ya estamos nuevamente aquí en vivo y en directo desde nuestras instalaciones y queremos darte la más cordial bienvenida a esta nueva edición de esta programación a través de estos medios, a través de esta plataforma digital. Sea muy bienvenido. Así que de esta manera queremos orar para suplicarle al Señor que envíe su buena palabra, pero antes queremos orar para poder presentar los diezmos y ofrendas que el pueblo de Dios ha tenido en bien depositar en el alfolí ministerial, y vamos a suplicarle al Señor que sean recibidos. Buen Dios y Padre nuestro, hoy venimos delante de tu presencia dándote muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, no ha faltado el sustento, no ha faltado el abrigo. Tú has sido nuestra roca de ayuda, Señor, y de alguna manera, Señor, has enviado la provisión a las casas. Y hoy tus hijos, Señor, en ese reconocimiento de que la fuente de nuestra provisión viene de ti, Señor, han tenido en bien traer esos diezmos y ofrendas, y hoy los presentamos delante de ti, Señor, para que esto material pueda convertirse en espiritual y lo espiritual sea transformado en lo celestial, y asimismo descienda sobre ellos, Señor, ese beneficio, esas dádivas tuyas, Señor, que no falte, Señor, el abrigo, el sustento, pero también que sea reprendido en las casas el devorador, Señor, y que tú derrames bendición hasta que sobre y abunde. Y ahora te rogamos, Señor, que envíes esa palabra, Señor, y la pongas en la boca de tu siervo. Hoy te ruego, Señor, que en cada casa, Señor, en todos los que estén al alcance de mi voz, Señor, que envíes un espíritu de revelación, a fin de que podamos no solamente ver, sino también entender tu palabra, y aún más allá de la letra, Señor. Te rogamos que mientras la misma es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra pueda caer en la buena tierra de nuestros corazones, y así producir un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, y nosotros decimos aquí y ahí en casita, amén y amén. Gloria a Dios. Así que de esta manera queremos conversar acerca de una temática que el Señor nos ha permitido abordar. Aproximadamente ya vamos a hacer 6 meses en el cual hemos estado impartiendo una serie de estudios acerca de un tema que el apóstol Sergio comenzó a darle un piochazo a una veta hermosa. Y entonces comenzamos a abordar la temática de las marcas de las letras del alefato hebreo, y que culminan con la letra Tau, que es la letra número 22. Pero decía el apóstol Sergio, a través de lo que el Señor le permitió observar a la luz de la palabra, que para poder llegar a esa culminación era necesario pasar por los diferentes estadios de las 21 letras anteriores, hermano. Y entonces hoy vamos a llegar a esta marca de la letra Tau, y vamos a poner algunos datos para poder poner bases, hermano, a este pensamiento. Y la letra Tau es la letra número 22 del alefato hebreo. Su valor numérico es el 400, y su significado es marca, es señal o es pacto. Entonces, quiero comenzar nuevamente donde iniciamos este estudio, y quiero que vayamos por favor al libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, verso 4, y quiero comenzar leyendo la versión Nácar Colunga. Y dice de la siguiente manera: le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal, una Tau. Mire qué interesante eso, hermano. Pon una Tau en la frente de los que se duelen de todas las abominaciones que en medio de ellas se cometen. La Biblia de las Américas dice: y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces vamos a ver algo bien interesante, hermano, y es que en el capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel,
el Señor le da una instrucción. Aquí observamos que aparecen 6 personajes. Dice la Biblia que vienen por la puerta que da hacia el norte, y cada uno de ellos trae una arma de destrucción en su mano. Pero el Señor llama específicamente a uno de ellos que trae un punzón y una cartera de escribano y está vestido de lino fino. Y antes de que comenzaran a ejecutar los juicios, el Señor le da una orden de ir y marcar con una señal. Y más específicamente vemos en el idioma hebreo que la instrucción que recibe este personaje, o en algunas Biblias dicen los verdugos, es que debían marcar con la letra tau las frentes. Pero las frentes de quiénes, hermano, porque mire, es bien interesante y el apóstol compartía algo que a mí me dejó impactado el día de ayer, hermano. Y es que verdaderamente, mire, vamos a estar ahondando, vamos a estar de alguna manera profundizando y girando alrededor de esta temática, en la cual, hermano, nosotros quizás vemos que la mayoría de las personas están con esa inquietud, con ese anhelo, con ese ímpetu de poder regresar nuevamente a reanudar todas las actividades. Es decir, aquí englobaríamos lo que es actividades laborales, actividades recreativas, familiares, culturales, pero mire, lo más importante, hermano, no es que únicamente se termine esta pandemia. Mire, gloria a Dios que puedan encontrar una vacuna, que encuentren una medicina para poder combatirla, pero más allá de ello, nosotros deberíamos enfocar nuestra atención, hermano, en que al ver los eventos que están sucediendo alrededor nuestro, al contemplar los diferentes escenarios, hermano, nosotros deberíamos de alguna forma, como parte de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, pero también sabían lo que se debía hacer. Entonces, definitivamente, hermano, nosotros deberíamos estar enfocando nuestra atención, nuestros recursos, nuestra fuerza, no únicamente, hermano, en volver a nuestras actividades cotidianas como lo hacíamos antes de ingresar a este periodo de cuarentena, sino que deberíamos estar pensando, hermano, en la cercanía de la venida del Señor Jesucristo y de la manera como nosotros, hermano, estamos preparándonos para ese acontecimiento magno, a ese acontecimiento, hermano, que de alguna forma es el mayor acontecimiento, es el tiempo más glorioso en el periodo de la iglesia. Aunque la iglesia inició con un tiempo de gloria, con un derramamiento del Espíritu Santo, la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, más allá de estar preocupados, hermano, ¿cuándo van a abrir las barberías? Mire, olvídese que aunque sea que vayamos, hermano, así, puro el hombre lobo, ¿verdad? Los varones y las hermanas que vayan así puras uñas de gavilán pollero, pero que estemos preparados, que nuestras vestiduras estén listas, que en el ámbito espiritual, hermano, nosotros estemos listos para el sonido de esa trompeta final, que nosotros hayamos transicionado. Pero mire, quiero ir entrando en este pensamiento maravilloso, hermano, y entonces la letra tau entendemos que es la marca final. Pero mire, déjeme mostrarle esto, algo que yo comencé a inquirir, y es que en el tiempo final, hermano, voy a poner el versículo anterior solo para recalcar algo, y tal vez si me ayudan, hijito, a traerme mi lápiz para poder marcar. En el capítulo 9, verso 4 del libro del profeta Ezequiel, dice: pon una marca en la frente de todos los que se duelen a causa de las abominaciones. Entonces, mire, la marca se la van a colocar, hermano, aquellas personas que de alguna manera no permanecen indiferentes, no permanecen de alguna forma sin sentimientos, sin emociones, sin dolor a causa de lo que está sucediendo. Si no está bien, papito, no tengas pena. Pero mire, si nosotros prestamos atención a estos pasajes, nos vamos a dar cuenta que la marca específicamente va a ser puesta sobre aquellos, hermanos, que están sintiendo un elevado grado de dolor y que están gimiendo, que se están lamentando a causa de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor.
Entonces, mire, en estos momentos, hermano, vamos a observar que a nuestro alrededor, y ahora sí les voy a poner este slide, a nuestro alrededor, hermano, en el tiempo final, en estos momentos vamos a contemplar, la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, vamos a contemplar atrocidades. La nueva versión internacional nos dice, vamos a contemplar, mire qué impresionante esto, actos detestables, mire, y entonces, y hace unos días, gracias, nos despertamos, hermano, con la noticia de que en uno de los países más amados, porque es uno de los nuestros, hermano, tenemos dentro de la misión a un apóstol, que de alguna manera es de bendición para ese país y no sé exactamente el número de iglesias de la misión, pero ahí el evangelio ha proliferado, hermano, de una manera hermosa en Costa Rica, pero nos despertamos de repente con la noticia, hermano, es decir, en medio de esta cuarentena como que agilizaron, hermano, las cosas, los trámites, se dio todo, y entonces en punto de la medianoche, hermano, hace unos días, ni siquiera habían pasado unos cuantos minutos cuando se le dio el banderazo, hermano, para que Costa Rica aprobara el matrimonio en personas del mismo sexo. Y entonces estamos viendo, hermano, que en el tiempo que nos ha tocado vivir, que es un tiempo glorioso definitivamente, porque es el cierre del periodo de la iglesia del Señor Jesucristo, pero nos va a tocar observar, hermano, nos va a tocar vivir y ser parte de las atrocidades que se están viviendo. Mire, en estos momentos, no sé cuántos nos están viendo quizás en otros países, pero como ahora las noticias son globales y la información corre a la velocidad de la internet, en estos momentos, hermano, estamos viendo una especie del resurgimiento de algo que vivimos hace muchos años aquí en esta nación, hermano. Aproximadamente unos 20 años atrás se dio uno de los disturbios que generaron, hermano, en esta ciudad de Los Ángeles y en el condado del área de Los Ángeles, saqueos, hermano, situaciones terribles en las cuales comenzó todo con un abuso de parte de los agentes del orden, hermano, si así podríamos decirlo, y alguien grabó esa golpiza que le dieron a Rodney King. Y entonces los oficiales quedaron impunes y entonces esto generó protestas que a su vez desencadenaron una serie de disturbios, hermano, que culminó con actos de vandalismo, de violencia, hermano. Entonces hoy en día vimos una noticia en la cual un oficial, hermano, le dio muerte a un ciudadano afroamericano, y entonces esto comenzó a generar nuevamente esos deseos, mire, y aunado a la situación que la gente está viviendo en estos momentos en los cuales a raíz de este periodo de cuarentena, hermano, la gente de alguna manera, al no saber cómo canalizar las cosas que están viviendo, por ejemplo, vemos que una de las cosas que se ha incrementado de una manera impresionante es los casos de violencia doméstica, los casos de abusos, hermano, los casos de consumo de alcohol y de drogas. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo canalizar este periodo de encierro, y entonces vemos que los ánimos están caldeados, las emociones están a flor de piel, y entonces ahora observamos, hermano, a través de los noticieros cómo en distintos puntos de diferentes ciudades han dado brotes, hermano, de protestas que han culminado en actos de violencia. Pero entonces nosotros vemos, hermano, que para el tiempo final vamos a observar abominaciones. La Biblia Peshitta dice inmundicias y las maldades, y la Biblia Martín Nieto dice que es un tiempo de nefastas acciones. Entonces el mismo capítulo 60 del libro del profeta Isaías nos dice que en el mundo habrá tinieblas y obscuridad, pero para nosotros, hermano, la Biblia dice, mas sobre ti será vista mi gloria. Pero definitivamente debemos de entender, hermano, que vamos a experimentar un tiempo difícil, un tiempo doloroso. Y entonces quiero ahora que veamos, por favor, y quiero que leamos algo que yo he titulado El círculo virtuoso
del temor. Y vamos a leer, por favor, el libro de los Salmos en el capítulo 112, del verso 1 al verso 3, por favor. Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa sobre la tierra, y la generación de los justos será bendecida, y habrá en casa hacienda y riqueza, y su justicia permanecerá por siempre. Ok, entonces mire qué interesante esto, hermano. El libro de los Salmos, en el capítulo 112, aquí en este Salmo, capítulo 112, así como el Salmo 119 y otros más que vamos a observar con la ayuda del Señor, también componen un acróstico con las 22 letras del alefato hebreo. Pero entonces a mí me llamó la atención, hermano, y por eso le ponía yo como título el círculo virtuoso del temor, porque quiero leer nuevamente el capítulo 1 del verso 112 y dice: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Entonces aquí comienza, hermano, este Salmo 112, verso 1, con la letra Alef. Dice Alef, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor y que mucho se deleite en sus mandamientos. Mire las bendiciones, hermano, que le acompañan, los beneficios, las consecuencias de que nosotros seamos hombres y mujeres temerosos, no del hombre, hermano, sino temerosos de Dios. En el verso 2 dice, Gimel, su descendencia será poderosa sobre la tierra. Dalet, y la generación de los justos será bendecida. G, habrá en su hacienda riquezas. Bab, y su justicia permanecerá por siempre. Entonces mire, usted puede ahí en casita, hermano, estudiar. Este salmo es un salmo hermoso en el cual nos habla acerca de las bienaventuranzas, de las bendiciones, hermano, que comienzan definitivamente con el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Pero entonces mire, por eso le ponía yo el círculo virtuoso. Y entonces en el último versículo, hermano, que es el versículo número 10, voy a leer este versículo y yo le puse el final del impío, es decir, comienza el Señor a decirnos cuán bienaventurado es el hombre temeroso de Dios. Pero mire lo que dice el verso 10, res, verá esto el impío y se irritará, sin, rechinará sus dientes y se consumirá, tau, y los deseos del impío se frustrarán. En la Biblia de las Américas dice, lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá, y el deseo de los impíos perecerá. Entonces vemos aquí algo impresionante, amado hermano, y es que como que hay un cierre de ese círculo. Y entonces observamos en el capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel, hermano, que ese círculo se cierra en el momento en el cual, mire, por eso hay algo que hemos estado impartiendo en los últimos años, hermano, y es que parecería como que hay un tiempo, hermano, como que el justo y el impío, como el que teme y el que no teme, el que sirve y el que no sirve, pareciera como que van en una línea paralela. Pero mire, como que esa línea paralela, hermano, tal vez hay un momento al inicio donde quizás hay un cierto grado de separación, hermano, y entonces esta línea paralela parecería a simple vista como que se mantiene en esas mismas dimensiones. Pero en la medida que van avanzando, hermano, esas líneas paralelas que han tomado un pequeño grado de desviación, una de ellas, y entonces llega un punto, hermano, donde la separación comienza a hacerse más evidente, la separación comienza a hacerse más notoria, y entonces esta separación, hermano, definitivamente llegará a su culminación en el momento cuando comienzan los juicios. En el momento cuando empiezan los juicios, hermano, es ahí donde el Señor, a través del profeta, del libro del profeta Malaquías, dice:
Ahí veréis la diferencia entre el que teme a Jehová y el que no teme a Jehová, entre el que sirve y el que no sirve. Ahí en medio de los juicios, hermano, lo describe el capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel, que es en medio de esos momentos, hermano, mire, en medio de la ciudad estaban estos dos grupos, el grupo de los que temían al Señor y los que gemían, los que clamaban a causa de los actos abominables, hermano, que estaban experimentando. Y había otro grupo, hermano, como en los días de Noé, que comían y bebían, que nada les inmutaba, que estaban indiferentes ante las atrocidades que se estaban viviendo. Pero en el momento cuando comienzan los juicios, entonces el Señor dice: ahora vamos a hacer una separación, ahora vamos a comenzar a hacer una zanja. La Biblia dice, hermano, que a partir de la cuarta plaga, el Señor le da una orden, hermano, y entonces dice: a partir de este momento yo haré una diferencia notable entre Egipto y los que estaban en la tierra de Gosén. Entonces, en el momento cuando los juicios van a entrar en su punto más álgido, hermano, recuerde que habrá un momento cuando todos, todo el grueso de la humanidad nos veremos afectados. Pero hay una promesa, hermano, para nosotros. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Entonces, en el momento cuando comienzan los juicios, hermano, ahí se hará de ver una gran diferencia. Entonces, el final del impío, hermano, es un final desastroso. El final de los justos es un final glorioso. Mire, quiero poner otro versículo más. Quiero que leamos, por favor, el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 1, y vamos a leer el verso hasta el verso 40 también. De David, Alef, no te impacientes por los malvados, no envidies a los que hacen el mal. Tau, de Yahweh viene la salvación de los justos, es su refugio al tiempo de la angustia. Yahweh los socorre y los libra, del impío los libra y los salva, porque se acogen a él. Ok, entonces mire, dice ahora en el Salmo 37, verso 1, de David: Alef, no te impacientes por los malvados, no envidies a los que hacen el mal. Mire, a veces el mismo David, hermano, en el Salmo 73 dice: al ver la prosperidad de los impíos, por poco resbalan mis pies. Pero en el verso 18 dice que él ingresó en la cámara de los secretos del Señor. Y entonces dice: pude darme cuenta cuál es el final de ellos. Los colocas en lugar resbaladizo y súbitamente son arrojados y no hay para ellos salvación. Entonces ahora David nos está diciendo: no te impacientes por los malvados, no envidies a los que hacen el mal. Pero mire, él cierra, hermano, este círculo nuevamente. Mire, el principio de los malvados, aunque aparentemente, mire, parecería que prosperan, parecería que les va bien, parecería que no pasan penalidades, pero ahora en el cierre de este círculo, que cerraremos con la letra Tau, en el verso 39 dice David: Tau, de Yahvé o de Jehová viene la salvación de los justos. Él es su refugio en el tiempo de la angustia. Mire qué maravilloso, hermano. En el tiempo de la angustia, los justos, hermano, van a tener un refugio, van a tener en donde esconderse. Y dice el verso 40: Yahvé los socorre y los libra, del impío los libra y los salva, porque se acogen a él. Qué maravilloso, hermano. Entonces, mire, quiere decir que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, hermano, es cierto, nosotros hagamos nuestros 6 días, trabajemos, hagamos lo que nos corresponde hacer, pero al final del 6º día, hermano, entremos en el reposo. Y cuando nosotros descansamos, el Señor trabajará. Mire, el Señor se encargará en el cierre glorioso del periodo de la iglesia, hermano. Al Señor nada lo toma por sorpresa. Allá en el cielo no hay falta de recursos. Allá en el cielo, hermano,
No vaya usted a pensar que los ángeles andan corriendo, Señor, y ahora ¿qué hacemos? Cerraron las iglesias, Señor, y la gente ahí está en las casas, Señor, habrá un plan de emergencia. No, ahí en el cielo no se necesita un plan de emergencia. Dios está en control desde que esto comenzó hasta que esto termine. Todo está en las manos de nuestro Dios. Entonces, mire, déjeme seguir aquí avanzando, hermano. Entonces, hay algo, hermano, que nosotros debemos entender. Y es que es algo que yo he estado no viendo, hermano, sino el Señor en su misericordia nos va permitiendo como recorrer cada vez un poquito más el velo y lograr vislumbrar de alguna manera con un poquito más de claridad, ajustando el zoom, y entonces se nos van aclarando los ojos espirituales, hermano. Y este es un versículo impresionante, primera carta del apóstol Pedro, leamos el capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Ok, entonces mire, hay algo que nosotros estamos de alguna manera esperando con vehemencia, hermano. Y entonces mire, en mis meditaciones, hermano, y inquiriendo y preguntándole al Señor, la iglesia se ha estado preparando por un periodo aproximadamente de 2000 años. Pero mire, si nosotros vemos, hermano, a lo largo de la historia de la iglesia, siempre hubieron altos y bajos, siempre hubieron situaciones donde la iglesia experimentó periodos de avivamientos intensos, hermosos, pero también experimentaron tiempos como de un retroceso, como de enfriamientos, hermano, de apatía, de indiferencia. Pero entonces, contemplando desde esta perspectiva, hermano, la iglesia lleva más de 2000 años preparándose, y mire, hasta el día de hoy la iglesia no está lista. Y entonces, mire, parecería que la iglesia puede pasar otros 2000 años más y tampoco se va a preparar. Pero entonces, mire, como Dios ya ha preparado, Dios tiene los tiempos específicos, los kairos de Dios son perfectos, hermano, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces viene algo, hermano, para poder de alguna manera darle esos toques, darle como esa ayuda. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda estar preparada, porque mire, si no viene esta intervención sobrenatural, definitivamente, hermano, la iglesia, es decir, la humanidad siempre va a continuar con sus afanes, la humanidad va a continuar, hermano, viviendo a través de sus actividades normales, y entonces realmente nunca alcanzaría esa estatura que de alguna manera Efesios capítulo 4 nos dice que debemos llegar a la condición de un hombre maduro y a la medida de la plenitud del varón perfecto. Pero mire, quizás pasarían 2000, 4000, 6000 años más y la iglesia no alcanzaría esa estatura. Entonces, para que esto suceda, para que este tiempo se cumpla en el periodo que Dios así lo ha señalado, el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1 y verso 13 de la primera carta: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Y ahora mire, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. El apóstol ha estado hablando profundamente acerca del apocalipto, de la revelación que definitivamente, hermano, no es ni en el tiempo de la parusía, ni siquiera es en la venida pública, sino que es un tiempo para nosotros, hermano, el tiempo de la revelación, el tiempo del apocalipto. Y entonces, hermano, en este periodo nosotros debemos estar apercibidos que esta gracia se está manifestando. Pero mire, permítame verlo desde esta perspectiva, hermano. Yo estuve dando vueltas ahí en mi cabeza, hermano, tratando de alguna manera de ordenar lo que estaba recibiendo de parte de Dios, hermano. Y entonces mire, no podemos recibir algo si no lo comprendemos. Quiero poner alguna base escritural para esto. Dice la Biblia en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que la luz vino, pero dice la Biblia
las tinieblas no las comprendieron. Usted puede corroborar ahí en su Biblia, dice que las tinieblas no la comprendieron, pero ahora en el verso 11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces mire, no podemos nosotros recibir esta impartición gloriosa para el final de los tiempos, que es la gracia del Señor Jesucristo, si no la comprendemos. No sé si comprende o no comprende, pero mire, yo voy a seguir adelante. Por lo menos yo medio un cachito me entiendo, ¿verdad? Mire, quiero que por favor leamos la carta a los Efesios, capítulo 2, leamos el verso 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ok, entonces mire, nosotros, hermanos, debemos poner toda nuestra esperanza en la gracia que ha de venir en la revelación de Jesucristo. Pero ahora mire, entonces Efesios capítulo 2 verso 16, hermano, nos dice que Él vino para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces mire, hubo algo que a mí me impresionó, hermano, y es que en la antigüedad, hermano, así el alefato hebreo, la forma como se escribe ha ido evolucionando, y entonces en su forma más primitiva, la manera como la letra tau se escribía era así como le pongo aquí al principio, era como una cruz. Entonces en su forma más moderna observamos que llegó a evolucionar y el día de hoy tiene esa forma, pero entonces observamos, hermano, mira, hubo algo que a mí me bendijo, hermano, cuando yo estaba estudiando esto. Dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces mire, aquí la palabra que aparece, hermano, cuando nosotros buscamos la palabra cruz, es una palabra que es la palabra charis, que es la palabra gracia. Gracia. Y entonces, hermano, la reconciliación, hermano, para el final de los tiempos se va a dar a través de esa gracia. Pero mire, es la gracia que nos otorga el precio de la cruz. El precio de la cruz, hermano. ¿Por qué? Porque definitivamente, mire, no habría otra forma en la cual nosotros pudiéramos estar listos, hermano. Es decir, podrían pasar otros 10 años, otros 20, 30, 40, 50, 60, 100 años. Y siempre vamos a seguir, hermano, con las mismas situaciones. Mire, vamos a tener en las congregaciones pleitos, vamos a tener celos, vamos a tener contiendas, divisiones. Entonces, mire, parecería como que es un círculo interminable, un círculo vicioso, hermano. Pero entonces, mire, ahora quiero que leamos, por favor, el libro de los Salmos, capítulo 25, verso 21, por favor. Tau, protéjanme la integridad y la rectitud, pues que en ti espero, Yahweh. Ok, entonces mire, yo le ponía aquí como título a estos versículos, perfeccionados por la gracia. Por eso este es un tema fascinante, hermano, que necesitamos que venga la revelación de parte del Espíritu Santo para que podamos comprender, hermano, mire, que podamos realmente comprenderlo, para que así podamos recibir ese don de Dios, hermano, ese regalo maravilloso. Pero mire, es como, ¿de qué sirve, hermano, si a una persona, digámoslo así, hermano, le regalan, por ejemplo, una nave espacial? Si, por ejemplo, dice Elon Musk, voy a escoger un ciudadano X y le voy a regalar ese transbordador espacial para que lo use. Pero mire, ¿de qué serviría que nos regalaran esa nave espacial si no tenemos ni la menor idea cómo funciona, cómo se opera? Mire, probablemente quizás si nos metemos y apretamos un botón, quizás sería el botón para expulsar el asiento de emergencia. Entonces sería una catástrofe.
Entonces, mire, ¿de qué nos sirve si el Señor nos da un regalo tan maravilloso si no lo comprendemos? Entonces no podemos recibirlo, no podemos disfrutar los beneficios. Y entonces, en el verso 21 del capítulo 25 del libro de los Salmos, comienza nuevamente David, hermano, en los primeros versículos con la letra Aleph, pero cierra este salmo con la letra Tau y dice: protéjanme la integridad y la rectitud, porque en ti espero Yahvé. Pero mire, parecería, hermano, como que él está diciendo: yo estoy confiando en mi integridad y en mi rectitud. Y mire, y entonces vemos que en la Biblia, hermano, hubieron poquísimos personajes, hermano. Por ejemplo, la Biblia nos dice en un pasaje que si se salvaran algunos por su justicia, se salvaría Job, se salvaría Daniel, se salvaría Jeremías, hermano. Pero dice la Biblia, estos tres se salvarían por su propia justicia, pero fuera de estos tres, ni uno solo se salvaría. Entonces, hermano, David está diciendo en la letra Tau: protéjanme la integridad y la rectitud, pues en ti espero Yahvé. Pero mire, nosotros sabemos, hermano, que David fue un hombre como nosotros, sujeto a pasiones. Y entonces hay algo que a mí me impactó y me llamó la atención, y es que en el verso 11 de este mismo Salmo, capítulo 25, David dice en la letra Lamed: por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdona mis ofensas por grandes que sean. Entonces vemos aquí, hermano, que el perfeccionamiento, el poder llegar a esa estatura, el poder llegar a ese nivel, se dio a través de la gracia. A través de la gracia, hermano, qué regalo tan maravilloso la gracia. Y por eso, mire, nosotros necesitamos, hermano, mire, que venga, por eso ustedes como pueblo de Dios, oren y clamen para que nosotros los ministros podamos recibir esa revelación, que venga el entendimiento, que se nos abran los ojos de nuestro ser interior para poder comprender y poder ver aún más allá de lo que está ahí escrito detrás de la letra. Pero entonces ahora, mire, quiero que leamos, por favor, ahora el Salmo 119, versículo 176. Sí, erraré como oveja perdida, busca a tu siervo, pues no me he olvidado de tus mandamientos. Ok, entonces mire, yo le puse aquí como título: la última oportunidad en la manifestación de la gracia. Es decir, cuando usted lee ahí en su casita, quizás si tiene su Biblia abierta, su computadora, este es el último versículo del acróstico con la letra Tau. Este es el último versículo del Salmo 119, en el cual, recuerde que en el Salmo 119 es conformado por 8 versículos con cada una de las letras del alefato hebreo. Y entonces este es el versículo número 8, hermano, de esa serie de las 22 letras del alefato hebreo. Y entonces en el verso 176 dice David, mire qué impresionante, hermano. Perdónenme, yo me alegro, no sé si usted se alegra por otras cosas, gloria a Dios, pero mire, alegrémonos en estos momentos juntos. Y David dice, mire, cierra este acróstico hermoso que recibe de parte de Dios. Y él dice: si errare como oveja perdida, es decir, si pierdo la brújula, si me aparto, si me desvío, si fallo. Dice David: busca a tu siervo, pues no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, lo que yo observo aquí, hermano, es como que fuera la última oportunidad en la manifestación de la gracia. Un David dice: Señor, ya he pasado por los 21 estadios que precedieron a la marca de la letra Tau, pero Señor, si aún en el último versículo, porque nosotros los seres humanos somos falibles, hermanos, nosotros fallamos continuamente, por eso no podemos poner nuestra confianza en nuestras habilidades.
No podemos poner nuestra confianza, hermano, así como David mencionaba en el Salmo 25, únicamente en la rectitud y honestidad, porque aún vemos que David tuvo sus fallas, hermano, sino que el apóstol Pedro recibe esa revelación en el capítulo 1, verso 13 y dice: sed sobrios y pongan toda su esperanza en la gracia que vendrá en la manifestación de Jesucristo. Entonces nosotros debemos poner toda nuestra esperanza, hermano, en esa manifestación de la gracia para el final de los tiempos. Y aún, mire, aún si nosotros nos faltara alguno que otro ajuste, si nos faltaran algunas que otras cosas, hermano, detalles por poder finiquitar, entonces, hermano amado, mire, David cierra este salmo diciendo: si errare como oveja perdida, busca a tu siervo. Y entonces ahí yo creo que se cumple, hermano, lo que el proverbista cita y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, cuando llegara al final, cuando llegue a la letra tau, cuando llegue al verso 176, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque va a venir la manifestación de la gracia para el final de los tiempos. Entonces, mire, quiero que leamos por favor ahora. Este verso es impresionante, hermano. Libro de Lamentaciones, leamos el capítulo 4, verso 22. Tau, hija de Sión, tu iniquidad está expiada, ya no volverá a arrojarte al cautiverio, hija de Edom. Él castigará tu iniquidad y pondrá al desnudo tus pecados. Ok, entonces mire, qué impresionante esto, hermano. El capítulo 4 del libro de Lamentaciones también es formado por un acróstico con el alefato hebreo. Y entonces ahora escribe Jeremías y dice: Tau, hija de Sión, tu iniquidad está expiada. Mire, por eso recordemos, hermano, que nosotros no somos moradores de la tierra, somos moradores de Sión. Y entonces aquí le están hablando a los moradores de Sión, a la hija de Sión, a la iglesia, y le están diciendo: hija de Sión. Pero la están marcando con la letra tau y le dice: tu iniquidad está expiada. Ya no volverá Yahvé, ya no volverá el Señor a arrojarte a cautiverio. Hija de Edom, Él castigará tu iniquidad y pondrá al desnudo tus pecados. Entonces, mire, aquí dejemos por un lado a la hija de los edomitas y enfoquémonos en la hija de Sión, que es la iglesia. La Biblia textual, cuarta edición, dice: oh hija de Sión, el castigo de tu maldad se ha cumplido. No serás más llevada en cautiverio. La Nueva Traducción Viviente dice: oh bella de Jerusalén, tu castigo tendrá fin y pronto regresarás del destierro. Mire qué promesa más maravillosa, hermano, que la hija de Sión puede cerrar con esta promesa de parte de Dios, que en el cierre glorioso de este periodo, hermano, al ser marcada con la letra tau, por eso mire, la Biblia dice, hermano, en el libro de Apocalipsis, que cuando Juan contempla y ve cómo desciende la iglesia, entonces dice: gocémonos y alegrémonos, porque a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Mire, detengámonos un momento, hermano. No dice que ella tenía sus vestiduras, sino que dice: se le ha concedido. Como yo entiendo, hermano, que esto tiene una implicación tan directa a la gracia. ¿Por qué? Porque se le concedió. Probablemente no es que ella quizás era digna, quizás de alguna manera, hermano, no había alcanzado, pero mire, se le concedió. Por eso nosotros los ministros, hermanos, nosotros bendecimos al Señor, y el apóstol Pablo decía: porque nos ha tenido por dignos, no que éramos dignos, nos tuvo por dignos y nos llamó al ministerio de su obra. Pero entonces aquí observamos, hermanos, que en esta marca de la letra tau, a la hija de Sión le van a expiar su iniquidad. Mire, qué impresionante, hermano, porque no le van a expiar, no le van a de alguna manera a limpiar su transgresión ni su rebelión, sino que de alguna forma, hermano, aunque quizás hubo una involución tan profunda al punto que se convirtió en iniquidad,
que se convirtió en maldad. Mire, el Señor en su infinito amor y en esa gracia que ha de venir para el final del tiempo, la van a marcar quitándole esa iniquidad y ya no ser arrojada, dice, al cautiverio, ya no ser más llevada en cautiverio, y dice, y regresarle el destierro. Pero mire, quiero continuar porque yo tengo algo hermoso que trasladarle el día de hoy. Quiero que leamos, por favor, ahora el libro de los Salmos, capítulo 10, verso 17. Tú, oh Yahweh, oyes los gritos de los humildes, fortaleces su corazón, les das oídos. Ok, entonces mire, en la marca de la letra Tau, la iglesia, hermano, definitivamente, mire, yo le ponía ahí como título, va a alcanzar la humildad. Porque mire, definitivamente, hermano, la humildad es algo que nos cuesta mucho trabajo el poder obtener. Y la humildad no es algo, hermano, que únicamente alguien podría decir, es que los pobres son humildes. No, mire, alguien puede estar, hermano, pasando una gran necesidad. Y mire, aún en la sabiduría popular dice, el hambre me tira y el orgullo me levanta. Hermano, o por ahí dice alguien más, es que mi orgullo es ser humilde, ¿verdad? Entonces, definitivamente vemos, hermano, que para poder alcanzar esta estatura, y cuando decimos estatura, hermano, definitivamente estamos alcanzando la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces mire, esto es algo que cuesta trabajo el poder adquirirlo, hermano. Y la forma como la iglesia lo va a lograr, hermano, es porque definitivamente, mire, de alguna forma la van a ministrar con ese derramamiento del final de esa gracia que ha de venir, hermano, en la revelación del Señor Jesucristo. Y entonces mire, como que de alguna forma, hermano, aquellos que quizás no eran dignos y entonces de repente fueron tenidos por dignos. Y entonces mire, para que ninguno nos jactemos en la presencia del Señor y que no digamos fueron por mis obras, sino que entendamos, hermano, que si logramos alcanzar esa estatura, si logramos ingresar, hermano, ha sido por esa ministración de la gracia que ha de venir sobre nosotros. Y entonces mire, cuando esto sucede, la iglesia, hermano, va a subir esclareciente como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos ordenados, ejércitos con banderas tremolantes. Pero ¿sabe qué? Sube en un bajo perfil, porque dice el capítulo 6 de Cantares que sube recostada sobre el pecho de su amado, como diciendo, sí, es cierto, estoy resplandeciente, esclareciente, hermosa, imponente, pero realmente todo se lo debo a Él. Ha sido por su gracia, ha sido por su amor, por su fidelidad. Y entonces mire, esta iglesia que la marcan con la letra Tau va a subir humilde, va a subir, hermano, procesada definitivamente. Y entonces mire, quiero que leamos Proverbios capítulo 31, verso 31. Dadle los frutos del trabajo de sus manos y alábenlas sus hechos en las puertas. Ok, entonces mire, recuerde que cuando hablamos de una mujer en la Biblia, esto nos da una sombra para poder ubicarla en el plano de la iglesia. Y el proverbio capítulo 31 es un proverbio muy conocido, el proverbio de la mujer virtuosa. Pero entonces vemos, hermano, cómo también, por ejemplo, en la Biblia Nácar Colunga, encontramos que en el verso 31, es decir, también se conforma con un acróstico del alefato hebreo. Y entonces en el verso 31, esta mujer virtuosa culmina con una marca de la letra Tau, también la iglesia virtuosa, la iglesia que sube. Y entonces en el verso 31 dice, dadle los frutos del trabajo de sus manos, alábenla sus hechos en las puertas. La Biblia de las Américas dice, dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Pero mire, la Biblia PDT, palabra de Dios, dice que se le dé el reconocimiento que merece
y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Entonces, pero mire, como primero ya la perfeccionaron en la humildad, entonces mire, la Biblia dice, se siembra en humillación y se va a cosechar en exaltación. Entonces Dios tiene que procesarnos y también marcarnos con ese sello de la letra Tau, que vamos a dar esa aprobación que hemos pasado por las aguas del Jordán, que nos hemos sumergido 7 veces, como en el caso de Naamán, que hemos alcanzado esa plenitud de la humillación. ¿Por qué? Porque también mire, va a venir una plenitud de exaltación en el perfeccionamiento de la gracia. Dice la Biblia, PDT, impresionante, que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Mire, gloria a Dios en ese perfeccionamiento. Pero mire, quiero que leamos ahora el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, entonces mire qué interesante esto, hermano. El apóstol Juan escribe en el capítulo 1, verso 4, y a mí me llamó la atención poderosamente al ver esto, hermano, que el apóstol Juan escribe y dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, qué interesante, hermano, que para poder ministrar a estas 7 iglesias, entendemos y hemos visto, hermano, que definitivamente de este grupo de 7 iglesias, únicamente 2 de ellas salieron aprobadas, hermano. A Esmirna y a la iglesia de Filadelfia, el Señor las aprueba, y entonces vemos que en las otras 5, siempre el Señor de alguna manera les señaló alguna falencia, hermano, hasta ver, digamos, el caso más grave que sería la Odisea. Pero entonces vemos que aunque estaban estas 5 iglesias como deficientes y estas 2 que salieron aprobadas, pero definitivamente, hermano, hubo una impartición para las 7, es decir, en su totalidad, y podríamos verlo también las 7 iglesias como todo el periodo de la iglesia, desde el momento que la iglesia comienza el día de Pentecostés hasta el momento que la iglesia sea arrebatada, hermano. Entonces vemos que para ese periodo, para esa plenitud de la iglesia, hay una administración, y entonces la administración para las 7 iglesias, para ese periodo, es la administración de la gracia. A las 7 iglesias, gracia a vosotros y paz. Entonces mire, aquí me puse yo a meditar en esto, hermano, y es que nosotros encontramos, hermano, recuerde que la Biblia se conforma de 66 libros, y entonces observamos, hermano, como que hay en la Biblia, como que hay 3 libros que de alguna manera están marcados con la letra Tau. El primer libro es el libro de Cantares. Ahí en el libro de Cantares encontramos que es el libro número 22. Usted puede corroborarlo ahí en su Biblia después. Ahorita póngame atención. Pero mire, el segundo libro que de alguna forma está marcado con la letra Tau es el libro de los Hechos. Y el tercer libro es el libro de Apocalipsis. Pero entonces, mire, meditando yo en esto, y uno se alegra, ¿verdad? Y contento uno cuando Dios como que le coloca colirio en sus ojitos, y entonces vemos algo, y entonces yo le decía a mi esposa, mira, encontré algo bien lindo, pero no se lo quería mostrar hasta que lo vea juntamente con todos nosotros, ¿verdad? Y entonces vemos, hermano, que en el primer libro, el distintivo, en el primer libro que lleva la marca de la letra Tau, el ingrediente principal es el amor, en el libro de Cantares. En el segundo libro, el ingrediente principal vemos que es el Espíritu Santo, porque vemos que ahí en el libro de los Hechos se derrama el Espíritu Santo, y entonces comienza, hermano, un periodo maravilloso para la iglesia. Pero entonces en el libro de Apocalipsis, hermano, mire, tenemos la combinación de estos 2, porque dice la Biblia en el capítulo 22, verso 17, el espíritu y la esposa dicen,
ven. Aleluya, qué maravilloso, hermano. En estos 3 libros que fueron marcados con la letra Tau, vemos el ingrediente del amor, vemos el derramamiento del Espíritu, pero ahora vemos en el tercero de ellos, en el libro de Apocalipsis, como que ese amor y el Espíritu se fusionan, y entonces en Apocalipsis el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Y entonces mire, quiero cerrar con esto. Y entonces hay algo que a mí me impactó, hermano, y es que el libro de Apocalipsis culmina en el capítulo 22, verso 21. Y entonces mire, hermano, yo así lo recibí de parte de Dios y así se lo imparto a usted. Lo que yo pude percibir, hermano, es que la marca de la letra Tau es la marca de la gracia. Apocalipsis capítulo 22 verso 20 dice el que testifica de estas cosas, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Y entonces este libro hermoso que es el libro, el tercero de los libros, número 22, el verso 21 dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos nosotros. Qué maravilloso, hermano. Así que yo quiero orar por ti, hermano. Quiero bendecirte. Mi corazón se regocija, hermano, porque estamos llegando a este cierre de esta serie de estudios, hermano, en donde el Señor nos ha permitido inquirir de alguna manera, el poder acercarle el Zoom a algunas cosas, aunque sabemos que esto es una temática, hermano, que tiene para poder pasarnos, hermano, años inquiriendo, estudiando las letras del alefato hebreo. Pero el Señor nos ha permitido en su misericordia poder verlo desde algunas perspectivas, hermano, ministeriales. Y entonces el día de hoy estamos llegando a esa culminación en el cual yo quiero orar por todos aquellos que de alguna forma han estado siguiendo estas enseñanzas. Y entonces hoy vamos a ser marcados con la letra Tau, la última letra. Pero mire, yo recibí esto del Señor, hermano, y recibí que la marca de la letra Tau, la marca del final de los tiempos, es la marca de la gracia que ha de venir en la revelación del Señor Jesucristo. Así que ahí donde estás, oramos al Padre para que venga, Señor, esa revelación a nuestras vidas, Señor, que venga ese apocalipsis, Señor, que venga ese entendimiento, Señor, que tú has preparado, Señor, para este tiempo específicamente. Y para que al venir ese entendimiento, al venir esa revelación, Señor, y nosotros por medio de esa impartición de tu Espíritu, por medio de esa habilitación, donde se abren nuestros ojos y nuestro entendimiento para saber y entender lo que nos estás dando, de esa forma, Señor, nosotros podamos verdaderamente recibirlo. Y al recibirlo, Señor, podamos ser impregnados, podamos aprovechar al máximo, Señor, ese regalo que tú envías, Señor, para la etapa final del periodo más glorioso de la iglesia. Pero también es un periodo cargado de peligro, de obstáculos. Pero juntamente con esos obstáculos y peligro, tú ya has preparado la provisión para nosotros, Señor. Has preparado, Señor, esa provisión de la gracia. Y hoy te ruego, Señor, que venga, Señor, esa administración de la gracia a nosotros a través de ese entendimiento, Señor, a través de el apocalipsis, a través de la revelación. Sí, Señor, qué gracia más maravillosa. Quiero que adoremos un momentito antes de orar por ti. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, sanaste mi corazón.
Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecado. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Eso es, digámosle nuevamente. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, sanaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecado. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Eso es, un momentito ahí. ¿Por qué nos amaste? ¿Cómo fue? ¿Qué viste en nosotros, Señor? Que cuando no te buscábamos, no preguntábamos por ti, papito lindo. Te dejaste hallar por aquellos que no te buscaban. ¿Qué viste en nosotros, Señor? Para amarnos de tal forma, de tal manera que no escatimaste el precio que se tuvo que pagar. Que soportaste el vituperio, soportaste los golpes, los látigos, y ahí en esa cruz fuimos reconciliados. Ahí en esa cruz el acta de los decretos que nos era contraria fue anulada, y nos amaste por gracia, nos amaste con amor eterno. Nos dijiste: con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia. Nos extendiste esa misericordia. Y recibimos, Señor, ese regalo. Recibimos esa gracia para el final de los tiempos, Señor. Papito, hoy vengo sellando, vengo marcando las mentes y los corazones de tus hijos con este anillo magisterial, Señor. Vengo marcándolo, Señor, con la letra Tau, Señor.
que seamos marcados con la marca del final, que es la marca de la gracia, para que podamos ser hallados dignos de escapar, Señor, de los juicios que vendrán. Que seamos tenidos por dignos. Muchas gracias, papito lindo, y ayúdanos a seguir preparándonos y preparar, Señor, a tu iglesia para que cuando tú vengas, Señor, puedas encontrar a un pueblo bien dispuesto, un pueblo que tiene la actitud correcta, Señor, un pueblo que está anhelando y que a través de esa impartición del amor y esa impartición del derramamiento de tu Espíritu, Señor, logrará decir: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Papito, muchas gracias. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, suplicándote: hazla fructificar al 100 por 1. Hoy te ruego, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y de esta manera, amado hermano, nos despedimos. Que la gracia, que la paz de Dios sean sobre tu vida. Bendiciones. Jesús.